Hola, muy buenas, gente linda. Bienvenidos a un episodio más de Tres Partes. Tanto Carla como yo felices de estar acá hoy con ustedes, cerrando una semana muy bendecida para ambas. ¿Y qué más con este broche de oro, como es desarrollar el podcast al lado de ustedes? Hoy vamos a desarrollar un tema base para construir nuestras relaciones, que es lo que conocemos como responsabilidad emocional o responsabilidad afectiva. ¿Y qué le parece si iniciamos de una vez conociendo qué es responsabilidad emocional? Pero antes de todo, saludando a Carla. ¿Cómo estás, Carla? Muy bien, y vos, Laurita. Vieras que súper contenta de estar por acá en un episodio más y de compartir un tema tan bonito. Después, como siempre digo yo, de una semana muy productiva y bendecida, afortunadamente. Entonces, arrancamos con el tema, pero no has dicho cómo estás tú, mi querida Laura, cómo te fue esta semana. Bueno, como les mencioné anteriormente, ha sido una semana muy bendecida, muy productiva. En realidad muy agradecida por esta semana que cierro y cerrando con podcast, pues feliz. Sí. De hecho que sí, siempre cerrar con podcast es maravilloso. Pero bueno, vamos a entrar en materia. ¿Listo? ¿Y de qué se trata esto de la responsabilidad emocional? Y quiero compartirles dos definiciones. Cuando somos responsables emocionalmente, somos personas responsables de nuestras propias reacciones y emociones. ¿Qué significa eso? Varias cosas. Lo primero, poder autorregularnos cuando es necesario, comprendiendo varias cosas. ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Qué es lo que yo siento? ¿Y qué es lo que yo hago? Como lo hemos conversado en otros programas, aquí el tema de la autoconciencia es sumamente importante en el proceso y es algo que vamos trabajando poco a poco a lo largo de nuestra vida si realmente nos interesa, pues conocernos y lograr este nivel de dominio propio. Segundo, que es muy importante, que es conocer nuestra perspectiva y visión de la realidad. ¿A qué se refiere esto? Que es súper importante. Las personas vamos entendiendo algo que hay autores que llaman humildad ontológica. ¿Y qué es la humildad ontológica? Es conocer nuestra perspectiva de la realidad y entender que esa perspectiva de la realidad no es la única que existe, que otros seres humanos también pueden ser creadores de su propia perspectiva y de su propia realidad. Eso significa que cuando yo interactúo con otras personas, entiendo que no todo lo que yo digo es, no necesariamente todo lo que yo pienso es, no todo lo que yo hago es correcto, porque de repente otra persona podría verlo de una manera distinta. Entonces vamos a hacer dos universos totalmente tratando de encontrarnos y conocernos. Cuando los seres humanos ignoramos que cada persona tiene una perspectiva distinta, lo que pasa es que cuando estamos en interacción con otros o con otras, chocamos en nuestras perspectivas porque no nos podemos respetar una visión distinta. Una persona responsable emocionalmente respeta las posiciones distintas y respeta a las personas que son diferentes a él o ella. El tercer elemento que es súper importante es que la responsabilidad emocional o también responsabilidad afectiva, como se le llama, nos permite ser empáticos y relacionarnos no desde el juicio, el reproche y la culpa, sino también incluso hasta de una curiosidad sana, porque me importa entender por qué piensas, sientes y actúas de la forma en que lo haces. Entonces es como ser un poquito investigador de por qué las otras personas eligen esa forma de comportarse, aunque yo no necesariamente la comparta. Y ahí volvemos a algo que hemos hablado en otros programas, que es que entender no es lo mismo que aprobar. Yo lo hago para tratar de comprender la posición y así poder lograr encontrar puntos de encuentro. Y por supuesto, la responsabilidad emocional permite establecer relaciones sanas. ¿Cuál es otra definición muy importante que complementa esta primera? Y es entender que las personas no vivimos aisladas y que si bien todos tenemos derecho y libertad de ser quienes queramos ser, no vivimos aislados y eso no significa que lo que las demás personas piensan y sienten no importa.
O sea, aquí se acabó ese dicho de yo soy como soy, yo soy así, aguántenme. No, no vivimos aislados y también es importante entender que así como los comportamientos de otra persona podrían tener influencia sobre mí, mi comportamiento también puede impactar, influenciar a otra persona. Y que por tanto, ser responsables afectivamente es ser responsables de las consecuencias que mis actos causan en otros seres humanos. ¿Ok? Eso es súper, súper importante. Ahora, para eso hay que establecer límites entre lo que queremos y entre lo que yo quiero, entre lo que necesita el otro y demás, que de eso nos va a hablar un poquitito Laura. Así es, Carla. Pues acá, para entender o complementar más este concepto que nos mencionas, es como buscar ese equilibrio, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo quiero, ¿verdad? Y cuáles son los límites que yo debo establecer para no dañar a otras personas en cualquier tipo de relación, en cualquier tipo de proceso, ¿verdad? Ok, entonces, ¿cómo yo logro ese equilibrio? Y el primer paso es entender que lo que hacemos siempre tiene consecuencias y debemos asumir nuestra responsabilidad frente a eso. Acá, no significa de que ante X situación nos vamos a hacer cargo de las emociones o de la felicidad o el sufrimiento de la otra parte, pero sí es reconocer nuestra parte en ese asunto, en eso que pasó, ¿verdad? Un segundo punto que nos ayuda a encontrar ese equilibrio es, como lo mencionó Carla anteriormente, establecer esos límites sanos. ¿Verdad? ¿Qué significa esto? Es respetar el espacio entre nosotros y la otra persona. Por ejemplo, si alguna persona llega a hacernos algo incorrecto o agredirnos o lastimarnos, nosotros ahí sabemos hasta dónde lo vamos a permitir y vamos a poner un límite sano. Si esa persona se llega a enojar o se resiente, nosotros no tenemos que asumir esa responsabilidad. Ese es su problema. ¿Por qué? Porque esa persona fue la que llegó a hacer ruido a nosotros. Nosotros estamos poniendo un límite porque ya conocemos, nos amamos, nos respetamos, sabemos hasta dónde podemos tolerar, pero si ya la otra persona se molesta, ya es su responsabilidad. Y eso es parte también de gestionar nuestras emociones e ir estableciendo esta responsabilidad emocional. Otro punto de equilibrio es estar siempre atentos a nuestro propio comportamiento y cómo éste influye en los demás. Esto significa que la responsabilidad emocional es una forma de comportarse y no una forma de ser. ¿Qué es lo importante aquí de rescatar? Que lo podemos aprender. No es el que yo soy así, ¿verdad? O no soy el idóneo de una responsabilidad emocional. No, es algo que podemos ir aprendiendo. ¿Cómo? Gestionando nuestras emociones con todos los consejos, con todas las prácticas, con todo lo que hemos nosotros mencionado también en programas anteriores. Aquí es muy, muy importante también rescatar, ¿verdad? Que de forma global podemos decir que la responsabilidad emocional es una forma de comportarse y es nuestra decisión personal ser responsables. ¿Verdad? En nosotros depende hasta dónde queremos llegar, hasta dónde queremos sanar, cómo sabernos gestionar, para ir haciendo conscientes y cada vez tener relaciones más sanas. Pero bien, ahora viene la otra parte. ¿Cómo yo soy responsable emocionalmente? ¿Cuáles son las formas para ser yo responsable emocionalmente? Y aquí Carla nos va a comenzar a hacer los comentarios al respecto. Muchísimas gracias, Laura. Bueno, muy importante. Para ser responsable emocionalmente, lo primero es que hay que ser consciente de nuestras emociones. Y por si no lo han visto, les recomiendo el programa que hicimos anteriormente sobre gestión de emociones. Yo tengo que ser consciente de mi perfil emocional. ¿Eso qué significa? Que como yo estoy constituida a nivel de mi personalidad, de la forma en la que manejo mis emociones,
Eso me da características distintas a otras personas. ¿A qué me refiero con esto? Digamos, ante la adversidad, hay personas que por sus características de perfil emocional se recuperan muy rápido. Por ejemplo, tienen una tasa de recuperación sumamente rápida. Esto no lo hace mejor o peor, simplemente recuperan muy rápido. Hay algunas personas que necesitan más elaboración para poder sobrellevar un momento triste, ¿ok? Lo van a hacer como con más proceso. Ahora, ¿está bien o mal? Nuevamente, simplemente la persona tiene esa característica a nivel de su perfil emocional. Entender esto, solo con esa diferencia, y hay múltiples diferencias de perfil emocional, si soy más social o soy más solitario, si tengo buena lectura de entorno como del doble sentido o no, somos como la tortuguita que le cayó el chiste hasta el final del cuento, ¿verdad? Entonces, mi gente bella, hay que entender que cada persona tiene entonces sus características personales y merece respeto en sus características personales. Para ser responsable emocionalmente, yo trato de no juzgar a las personas por las características propias de su personalidad. Entiendo que son diferentes de mí y que son distintas a mí porque han tenido una vida, una historia y heridas distintas a las mías, ¿ok? Y tenemos que recordar también en esto de que el ser distintos entre nosotros como seres humanos también tiene que ver con nuestros niveles de conciencia. ¿Qué tanto se ha trabajado esa persona, verdad? Con respecto a otra, ¿verdad? ¿Qué nivel de conciencia tiene sobre sus fortalezas y sus áreas de mejora? También todo eso es respetable y recordar que cada persona al final va a tratar con nosotros desde su nivel de conciencia. Entonces eso significa que si vamos aprendiendo a esto, vamos aprendiendo algo que a veces es un poquito duro, que es que no podemos culpar a nadie por lo que sentimos. Era más fácil decir, a verdad, yo me estoy comportando así porque Laura X de Z cosa, ¿verdad? Y yo levanté la voz porque me engano en el trabajo, me levantó la voz. No, 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 somos distintos y cada quien es responsable de lo que piensa, de lo que siente y de cómo elige actuar en los diferentes momentos. ¿Ok? Eso significa que incluso si alguien me provoca una emoción, en lugar de echarle la culpa es preguntarme cómo fue que esa persona causó esta emoción en mí. O sea, ¿qué pasó en mí para que esa persona pudiera apretar ese botón? ¿Verdad? Ese botón que me hizo levantar la voz, por ejemplo, me enojé y perdí el control de manera inapropiada, pero en lugar de decir, mira, fue culpa de Juana que me dijo tal cosa, digo, a ver, ¿qué botón tocó en mí lo que Juana dijo? ¿Ok? ¿Y qué tiene que ver eso conmigo y con mi proceso de conocimiento personal? ¿Ok? Eso es lo que me dice es que al final toda la gente va a ser mi maestro y mi maestra, porque me van a enseñar diferentes cosas que yo pudiera de mí. De repente me doy cuenta que una herida que yo creía que estaba sanada, una herida de la infancia, que también tenemos un programa de eso, mi gente bella, que de repente una herida de la infancia se activó con eso que me dijo esa persona, ese compañero de trabajo, esa amiga, se activó. Pero ser responsable emocionalmente es, me hago responsable de lo que eso me causa. Entonces, si yo soy responsable emocionalmente, significa que voy a empezar a actuar en mis relaciones con otras personas desde la responsabilidad y no desde la culpa. Yo no voy a andar echando culpas hacia afuera, sino que me vuelvo protagonista de mi vida y me doy cuenta de que yo soy la que decide cómo voy a reaccionar ante las circunstancias, independientemente de lo que hagan otras personas. Ahora, yo sé, gente, que tenemos personas a nuestro alrededor que son muy buenos toreros, ¿verdad? Y toreras, y nos hacen así con la capota, que desde que las vemos venir nos empiezan a activar cosas, pero recordemos, son maestros, son maestras, ¿verdad? De cosas que nosotros tenemos que trabajar.
Porque si tienen el poder de alterarte emocionalmente es porque hay algo en ti que se está activando, ¿ok? Otra forma de ser entonces responsable emocionalmente es también la comunicación asertiva, o sea, el comportamiento justo en el momento apropiado. Sí, yo tengo derechos si lo que esa persona hizo me molestó o me dolió o lo que fuera, tengo el derecho desde una manera respetuosa comunicar qué fue lo que yo pensé, qué fue lo que yo sentí, qué causó, conversar al respecto, establecer mis necesidades de manera clara, eh, respetando los derechos de las demás personas, incluso firme, pero siempre respetando a las otras personas. Entonces, uno utiliza frases como persona asertiva, así como yo me siento de tal forma cuando tú haces tal y tal otra, ¿verdad? Quiero que sepas que cuando me hablas de esa manera, yo me siento de esta y esta forma. Esa es una forma asertiva de decirlo. No estoy diciendo es que usted es un grosero porque me dice X, Y, Z cosa. No es. Yo siento siempre en primera persona por lo que vos hiciste, no necesariamente por lo que vos eres, ¿ok? Ser honesto en este proceso y que en la expresión de nuestras emociones siempre sea respetuoso hacia la otra persona. Pero también implica que estamos dispuestos a escuchar, ¿ok? Les voy a dar un ejemplo y ahora más adelante Laura también les va a dar más ejemplos. Ser una persona responsable emocionalmente, por ejemplo, es una persona que cumple compromisos. Entonces, imagínate que en la iglesia, en tu comunidad o en el trabajo, donde sea, asumiste un compromiso con otra persona de hacer un trabajo X. Y te das cuenta cuando ya empiezas a trabajar que no vas a estar listo para la fecha en que prometiste entregar. ¿Ok? En ese momento te disculpas de inmediato con esa persona con la que te comprometiste, no esperas a que se venza el plazo, no esperas a inventar ninguna excusa. ¿Por qué? Porque sabes que posiblemente puedas estar afectando a la persona con ese atraso. Entonces, ¿qué es lo que haces? Te comunicas, explicas, te haces responsable del atraso. Si es necesario, se negocia con la otra persona cómo se va a solventar. Se indica, mira, no lo pude hacer ayer, pero hoy mismo está hecho. Ese tipo de cosas, ¿por qué? Porque no somos perfectos, gente. Todo el mundo nos va a pasar. Que de repente algo se atraviesa en el camino y no podemos cumplir algo. Pero en ese caso, nos hacemos responsables, comunicamos responsable y honestamente, renegociamos y si es necesario incluso resarcimos si es que causamos algún daño. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo hago sentir a la otra persona? Que su petición fue importante para mí, en primer lugar, que respeto a esa otra persona, que no estoy ignorando el compromiso adquirido, sino que algo pasó y puedo explicar qué pasó y me hago responsable del error, el atraso, lo que fuera que yo haya cometido. Eso es un ejemplo de responsabilidad emocional. Pero yo sé que Laurita nos va a contar otras formas de ser responsable emocionalmente y también nos va a dar un ejemplo hermoso. Adelante, Laura. Así es, Carla. Bueno, otros tres factores que se toman en cuenta para ser responsable emocionalmente es la parte de empatizar, comunicar y preguntar, que va muy ligado incluso al ejemplo que acaba de dar Carla. Empatizar, ¿por qué? Porque debemos entender la posición de la otra persona y no caer en juzgar, que Carla lo mencionaba que desde el inicio, es que me hizo ¿verdad? O actúa de esa manera, porque, ¿verdad? Y el comenzar a señalar y juzgar, sino reconocer que esa persona posiblemente actuó de esa manera o dijo tal cosa porque igual que nosotros tiene un mundo interior, igual que nosotros tiene dolores, igual que nosotros está en proceso, ¿verdad? Entonces, es esa parte, es entenderlo y de acá saber, ¿verdad? Claro, con los límites sanos que hemos puesto, saber hasta dónde comenzar, ¿verdad? Ahora sí, a esa parte de comunicar y preguntar, ¿verdad? Como mencionaba Carla anteriormente, escucharlo,
por qué te hice sentir mal, qué fue lo que te hizo sentir mal. Entonces siempre como esa parte empática, porque creo que sería muy bonito que también lo hicieran con nosotros, ¿verdad? Y también importante este factor de comunicar y preguntar, porque tampoco, digamos, si nos ponemos de ejemplo nosotros ante una situación, una persona llegó y dijo un comentario que me molestó. Esa persona no tiene por qué saber si a mí me molestó o no me molestó. Al rato ni cuenta se dio, lo hizo de forma inconsciente y ni cuenta se dio. Mi responsabilidad es llegar y decirle, como dijo Carla, me sentí de tal forma cuando hiciste tal comentario y comenzar a comunicarlo. Y entonces eso es hacernos responsables de nuestras emociones. Y si fuera de forma inversa, si una persona nos llega a decir, ¿verdad?, de que algo que nosotros hicimos o dijimos también llegó a afectarle, igual escucharla y luego preguntar, ¿verdad? Es comunicación. Y muy importante no perder ese punto de vista de empatizar, de estar ahí, de entender la situación también de la otra persona. Otro factor importante para asumir esta responsabilidad es construir relaciones basadas en el conocimiento de la otra persona y no en nuestras expectativas. ¿Y qué significa eso? No generar falsas expectativas sobre esa otra persona. ¿Por qué? Porque siempre nos genera dolor. Yo llegué y conocí a Menganita y tengo tales expectativas de Menganita y voy a hacer con Menganita y vamos a ser las mejores amigas y Menganita y Menganita. Y resulta que, bueno, que el comportamiento, la relación que yo tengo con Menganita va a ser muy diferente a las expectativas que yo tenía. Entonces, eso me genera dolor. Eso me puede generar tristeza, frustración y muchas emociones. Entonces, es ir construyendo las relaciones a lo que somos, irnos conociendo, mira, Menganita ante tal situación actúa de tal forma. Entonces, yo sé que ella actúa así, ya no lo voy a tomar mal. Y es eso, es irnos conociendo. Más en cualquier, o sea, en cualquier tipo de relación, tanto personales como laborales. Eso es un punto súper clave para ser también responsable emocionalmente. Otro factor es aprender a llegar a acuerdos y a tomar decisiones. ¿Qué significa esto? Estar dispuestos a disculparnos, perdón, estar dispuestos a, a cumplir esos acuerdos, como lo decía Carla anteriormente en el ejemplo, ¿verdad? Si yo me comprometí a algo y no lo logro, bueno, lo comunico. Soy congruente con lo que yo, al acuerdo que yo llegué, soy congruente a lo que yo digo. Y si no lo puedo lograr, voy a renegociar, siempre respetando a la otra persona. Eso es también parte de responsabilidad, respetar a esa otra parte. Otra parte que lo hemos mencionado mucho, pero es muy importante, ¿verdad? Que es aprender a poner esos límites sanos en nuestras relaciones. Otro factor es entender que no todo será perfecto siempre, ¿verdad? Siempre en todo tipo de relación van a surgir situaciones porque todos somos seres muy diferentes, con mapas de creencias conceptuales muy diferentes. Entonces, lo que para mí es redondo, para Carla es ovalado. Y de ahí ambas, con ese punto de vista, tenemos que partir hacia una situación, hacia un punto. Entonces, es entender eso, ¿verdad? Que como yo lo veo redondo y Carlos ovalado, posiblemente va a haber un momento donde vamos a ver cierta interferencia en nuestra relación porque no lo estamos viendo de la misma manera, pero viene lo importante, ¿verdad? Comunicarnos, entendernos, y eso va gestionando nuestras emociones, va limpiando ese ruido y nos permite seguir adelante. Otro punto también importante es estar dispuesto a dejar una relación, ¿verdad? De trabajo, de amistad, de pareja o un lugar, porque ya el efecto emocional en nosotros está siendo dañino. Y aquí es también importante, creo que como les dije anteriormente, lo hemos mencionado mucho,
pero es muy importante poner límites y saber decir hasta dónde. Entonces, eso también es ser responsable, emocionalmente. Ser responsable por mí, porque yo me amo, yo sé lo que merezco y yo sé hasta dónde, ¿verdad? Un ejemplo que les puedo dar sobre esta parte de los factores de cómo ser responsable emocionalmente. Por ejemplo, les puedo decir, yo dije algo, digamos, yo estoy en una relación con Carla, trabajando en una reunión y dije algo y lastimé a Carla. Posiblemente mi comportamiento fue inconsciente, nunca mi intención fue llegar a lastimar a Carla, pero me doy cuenta de que a Carla no le pareció, ¿verdad? Que a Carla le molestó, le hizo ruido, porque lo pude ver en su expresión facial, en su expresión corporal, ¿verdad? Entonces, antes de llegar y justificarme y decirle, mira Carla, yo hice esto porque es que te dije esto porque esto me parece, le pregunto, ¿verdad? ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? Me disculpo por lo que te dije y la escucho. La escucho y una vez que ya escucho su argumento, puedo dar mi argumento y llegamos a un acuerdo. Y seguimos adelante con el círculo y con el ovalado, ¿verdad? Ahora, ya que tenemos como un concepto más amplio, cómo irnos formando con esta parte de ser responsables emocionalmente, ¿qué son como los factores que detonan si no tenemos esa responsabilidad afectiva? Y aquí Carla nos lo va a mencionar. Muchísimas gracias, Laura. Y si vamos a hablar de los efectos de no ser responsable afectivamente. El primero es que podemos ser agresivos, gente, aunque creamos que no. Yo he escuchado personas decir, es que yo soy demasiado honesto, es que yo soy demasiado honesta. Yo siempre digo lo que pienso y la gente va a tener que aceptarlo porque es la verdad. Vieran gente que también, no solo en temas de responsabilidad afectiva, sino si somos responsables o no de crear un espacio de seguridad psicológica para la gente a nuestro alrededor, uno de los principales enemigos de eso es el exceso de franqueza. A veces el exceso de franqueza puede resultar en una honestidad brutal, ¿ok? Una honestidad brutal que en lugar de ayudar, hace daño. Entonces, sé honesto, pero no tienes por qué extremar la dureza, extremar la crudeza. No hay necesidad de hacerlo, ¿ok? Vamos a ser honestos, pero respetuosos. Recuerden que al final mis libertades terminan donde empiezan las del otro. Y si yo voy a decir algo que es fuerte, yo siempre lo que digo es, ¿cuál es la intención con lo que lo vas a decir? ¿Es una intención de amor? ¿Es una intención de construcción? ¿Es una intención de crear conciencia? Adelante. Si es una intención para que se dé cuenta de todo lo que se equivocó, ¿verdad? Para que vea que taca, 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 taca. Es que desde que sale de aquí con esa emoción, gente, posiblemente estamos corriendo el riesgo de ser brutalmente honestos. Y a veces podemos causar mucho daño en la gente a nuestro alrededor. ¿Qué efectos? Que a veces nos vemos pequeños. A veces creemos, a veces hay personas que creen que entre más fuertes, rudos, fríos sean en sus expresiones, en más fuertes se van a proyectar, ¿verdad? Pero realmente es que el efecto de no hacerte responsable por el daño que causas, en lugar de ser una muestra de grandeza, es una muestra de debilidad y de pequeñez en nuestro espíritu. De verdad, gente. Realmente la grandeza está en poder intervenir en la vida de otra persona sin dañar, ayudar a mejorar, y si causamos daño, aceptarlo
la grandeza está en disculparnos y si es necesario reparar el daño que ya hemos causado. Si la otra persona nos lo permite también, que eso es súper importante. A veces hemos causado daños que no vamos a poder reparar, gente, porque la otra persona tiene derecho también a decidir que no nos quiere dar esa oportunidad y nos va a tocar asumirlo. Otro efecto de ser responsable efectivamente, que también es una forma de agresión, es que hagamos sentir a las personas a nuestro alrededor invisibilizadas, que lo que sienten y piensan no importa. Entonces, literalmente, sin explicación, desapareces de la vida de esa persona. O sea, esto es diferente, gente, a estar ocupado o ocupada o tardar unos días en contestar una llamada. O sea, ¿cuántos de nosotros no hemos tenido conversaciones asincrónicas por WhatsApp? Yo estoy teniendo una con un proveedor desde hace 2 semanas. O sea, cada 3 días nos contestamos algo porque los dos estamos muy ocupados. No, eso no es ghosting. Ghosting es, por ejemplo, un caso que conozco de una persona muy amada, simplemente de la noche a la mañana desapareció de su vida. Ya no la quiere ver, ya no le contesta el teléfono. Cuando eran de hablar frecuentemente, simplemente desapareció. Se la topa en la calle y hace que no la conoce, ¿ok? Entonces, desaparecer, ignorar sin ninguna explicación como si la persona no existiera, que también es una forma de agresión. Y también un efecto es que dañamos relaciones cuando, por ejemplo, no hablamos de lo que sentimos. Ahora nos decía Laura, ¿verdad? La importancia de comunicarnos francamente. Yo les hablé también de comunicación asertiva. Cuando ocultamos información importante en una relación, lo que va a pasar es que eso empieza a generar ese silencio de lo no dicho, pero que era importante decirlo, empieza a generar como un vacío entre nosotros, ¿ok? Pensemos en ese resentimiento que tengo con mi hermana, con mi hermano. Pensemos en ese dolor que nunca le comunicamos a nuestro papá, a nuestra mamá. Pensemos en eso que hizo mi pareja, que me lastimó, pero por no causar el problema me lo guardé, ¿ok? Pero la verdad es que está ahí adentro, carcomiendo. Entonces también eso daña relaciones por falta de hacerme responsable afectivamente de lo que estoy pensando y sintiendo. Entonces, ¿qué ejemplo les doy a este? Les voy a dar un ejemplo. Pensemos una persona muy enojada que dice lo primero que se le viene a la mente en ese momento, sin filtro. Y si lo dice a él o la persona que tiene enfrente. Claramente la persona está lastimada y quien cometió la falta le dice a él o a ella: ah, ¿sabes qué? Es que yo soy así me conoció usted, así me ama usted. Entonces, pero yo igual te quiero mucho, ¿verdad? ¿Cuántos conocemos casos de agresión donde después del golpe o de la palabra hiriente viene un te quiero y una tregua? ¿Sí? Y al final no pasa nada. Nunca llegó la disculpa, no hay un reconocimiento del daño y todo sigue igual. Imaginen qué tan dañada puede estar esa relación. Ese es uno de los efectos de no ser responsable afectivamente. Y Laurita les va a hablar un poquitito más de esto. Claro, Carla, y tomando como base el ejemplo que diste del yo soy así, ahora pongámonos nosotros en el papel de yo soy así, ¿verdad? Y a veces creemos, o esa es la respuesta que damos, y pretendemos que ya sean familiares o amigos o alguna relación que tengamos, nos tengan que tolerar porque yo soy así, ¿verdad? Ahí estamos viendo la otra parte. Eso es no tener una responsabilidad afectiva. Otro factor, ¿verdad?, que está súper marcado actualmente es usar las redes sociales como una descarga, ¿verdad? En muchos casos, pues se hace presencial, en otros se hace hasta en anonimato, pero se usa mucho para desahogo, como descarga, ¿verdad? Eso, el atacar con comentarios, con imágenes, eso no es ser responsable. Hay que saber qué es lo que usted escribió, ¿verdad? Eso es actualmente un factor que nos está, digamos, marcando montones como sociedad, lo que son la parte de redes sociales. Llegamos, despotricamos y no somos conscientes de lo que estamos generando, ¿verdad? Atrás de esas palabras.
Este, aquí, sobre esta parte de no ser responsable, ¿verdad? Emocionalmente, quiero que quede claro, Carla, que cuando nosotros cometemos errores en el camino, porque a todos nos pasa, y creo que ya vos también lo mencionaste anteriormente, no significa que seamos personas irresponsables emocionalmente. Si nosotros comenzamos a trabajarlo, de verdad, a hacer nuestro trabajo en todas las áreas, gestionando nuestras emociones, sanando nuestros dolores, y en algún momento de nuestra vida, tal vez actuamos de una forma no adecuada, no significa que seamos irresponsables, sino fue algo que se disparó. Si nosotros venimos con una metodología, se puede decir, de responsabilidad, porque como lo dijimos anteriormente, es algo que se aprende, que lo venimos aplicando, pero tuvimos un desliz, ok, recordemos que los procesos no son lineales y que ahí vamos a poder otra vez recapacitar por qué lo hice, por qué lo dije, y vamos otra vez a la parte de responsabilidad, a pedir disculpas a la otra persona, a escucharla y seguimos en camino. Pero sí quería como dejarlo claro porque a veces nos autoflagelamos mucho y tal vez el mínimo, no sé si la palabra es error, pero ya llegamos y caemos, lo hice mal y bueno, no, o sea, sí, sí. Recordemos que somos personas de relaciones y estamos en un proceso de aprendizaje. Este, con respecto a un ejemplo, ¿verdad? Como para cerrar esta parte de qué no es responsabilidad emocional o cuando no asumimos responsabilidad emocional, les puedo seguir comentando, digamos, sobre el ejemplo que les puse con Carla, ¿verdad? De que yo dije algo y que la lastimé. Y yo no me di cuenta. En esta vez yo no me di cuenta. Resulta que Carla se queda callada. Pero la va carcomiendo, como ella lo mencionó anteriormente, te va llenando, o sea, eso ahí, está ahí, está ahí, está ahí, ¿verdad? Y yo no me di cuenta, y la verdad es que, o sea, ni sé que Carla está resentida o tiene algún sentimientos al respecto. Entonces, aquí no está haciendo, digamos, Carla, no está ejerciendo su responsabilidad emocional en decirme, mira, con respecto a lo que me dijiste, me siento de tal manera. Y obviamente, pues ahí viene mi contraparte de escucharla, de pedir disculpas si es el caso y de llegar a nuevos acuerdos. Pero si aquí Carla se queda callada y seguimos más adelante y tal vez la mínima cosa que vuelva a pasar puede ser incluso, se convierte en bola de nieve, ¿verdad? Entonces puede ser incluso, la situación se hace más grande. Entonces, es algo que se tiene que aplicar diario, en cada momento, en todas las relaciones, porque creo que a veces nos pasa, como lo mencionaba Carla, para no hacer problema no digo, o para no hacer problema no enfrento, y la verdad es que si lo hacemos a tiempo, pues logramos mejores relaciones. No estamos exentos a tener una vida de que se nos va a enfrentar siempre situaciones, porque así es la vida, pero es cómo nosotros las enfrentamos, cómo nosotros las gestionamos. Tener más claro este concepto de responsabilidad emocional, ya les iba a decir social, perdón, de esta responsabilidad emocional, pues nos ayuda a tener mejores y más sanas relaciones, ¿verdad? Ahora vamos a la parte de formas de cómo estimular nuestra responsabilidad afectiva y aquí Carla nos va a decir. Bueno, mi gente bella, no quiero que seamos repetitivos, pero hay algo súper importante que tenemos que decir de nuevo. Es que hay que trabajar en autoconocimiento, gente. La única forma de hacerme cargo de mis emociones, de entender qué pienso, siento y hago, me ayuda también a entender las consecuencias y los impactos. Si entiendo cómo es que esa formulita, como le digo yo cuando trabajo con mis clientes, de pensamiento, emoción y acción, hace que yo decida actuar de una manera determinada, si yo aprendo a leerlo en mí, empiezo también a leer un poco más a las otras personas y a darme cuenta del impacto que tiene mi conducta sobre ellas. Entonces, ese es el camino, mi gente, el camino del autoconocimiento, de tener el valor de empezar ese viaje
de conocernos a nosotros mismos y a nosotras mismas, que no siempre es fácil, que es de toda la vida, pero que nos ayuda también a ir desarrollando respeto, habilidades de relación, comunicación, análisis y consecuencias de nuestros actos, pero también nos hace humildes, nos enseña a ser vulnerables, nos ayuda a entender nuestro propio dolor y a partir de nuestro propio dolor entender el dolor de las otras personas, que también todos sufrimos. Entonces, gente, el camino del autoconocimiento no nos lo podemos saltar. Y esa es la primera forma de estimular nuestra responsabilidad afectiva. Laura, ¿qué nos cuentas? Creo que Laurita no nos cuenta porque se quedó trabada. Estas son las aventuras también de los programas en vivo. Entonces les voy a contar yo la siguiente. ¿Me escuchan? Ahora sí, ya volviste, sí. Yo sí estaba. Sí, porque estabas congelada, pero no te preocupes, son las aventuras del estar en... Exacto. Ok, les comentaba, ¿verdad? Que hay dos situaciones muy particulares que no podemos dejar atrás con respecto, digamos, a estimular nuestra responsabilidad afectiva. Y la primera es dejar de ser víctima y victimario, que lo hemos desarrollado en todo el programa, ¿verdad? Que lo hemos mencionado, dejar de ser la pobrecita yo. Yo actúo de esta manera porque Carla me vio feo. Yo digo tal cosa porque le estoy respondiendo porque Carla me dijo tal otra, ¿verdad? O porque sos así, 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 ¿verdad? Tiendo a juzgar el dedito, ta, 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 ta. Yo te voy a decir esto, que era lo que Carla hablaba, la parte de llegar y ser crudo a la hora de tal vez informar alguna situación de una persona. Entonces, es dejar eso a un lado. Aquí es ser responsables de nuestros propios actos, ser responsables de nuestras propias palabras y tomar la decisión de comenzarlos a trabajar. Y la otra factor, o sea, que igual tenemos que tomar en cuenta para reforzar esta parte de responsabilidad, es aprender a tener conversaciones incómodas y conflictos saludables. A veces, o sea, en la vida siempre se nos van a presentar este tipo de situaciones. Si nosotros no tenemos desarrollada una responsabilidad emocional, ¿qué es lo que hacemos? Evitamos. Y podemos actuar de N cantidad de formas como los hemos mencionado anteriormente. Entonces, es muy sano llegar, escuchar, estar ahí, escuchar a la otra persona, qué le hace ruido a la otra persona, poder expresarse, ¿verdad? Estos dos factores son súper importantes, además de la parte que menciona Carla de autoconocimiento, para poder nosotros estimular nuestra responsabilidad afectiva. Recordemos que es un aprendizaje, ¿verdad? Que es paso a paso, que tenemos la opción de equivocarnos, pero también tenemos la opción de arreglarlo y hacerlo de forma diferente. ¿Qué nos dices, Carla, al respecto? Bueno, creo que también como mi cierre de esto, ahorita me vino a la memoria un video que vi hace muchos años de personas que se trataban amablemente unas a otras, ¿sí? Eh, y cómo eso causaba un efecto positivo en todas las personas que íbamos viendo a lo largo del video. Simplemente alguien actuaba amablemente contigo sin ninguna razón, tal vez un total extraño. Una persona, y no necesariamente una persona adulta mayor, necesitaba cruzar la calle y alguien le ayudó. De repente a alguien se le cayó algo en la acera y alguien lo recogió. ¿Y por qué utilizo este ejemplo, gente? Porque el video daba un mensaje muy bonito y decía que la calidez entre seres humanos de repente puede salvar el mundo. Qué diferente sería el mundo si todos fuéramos cálidos y cálidas unos con otros, unas con otras. Creo que entender que no estamos solos,
que tu libertad no puede limitar la libertad de los demás, que el respeto que mereces no puede limitar el respeto que otras personas también merecen. Está en el seno también de la responsabilidad afectiva. El tratarnos con respeto, con amor, con dignidad, con amabilidad, sin importar las circunstancias, aunque tengamos un desacuerdo que aclarar, de repente nos podría llevar a tener relaciones más sanas en nuestra vida personal, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en los trabajos. Ojalá de verdad podamos tomar la bandera de la responsabilidad afectiva, de la responsabilidad emocional y empezar a trabajarla. ¿Y por qué no de repente ser un agente de cambio en tu entorno? Empieza a practicarla y mira cómo reacciona la gente a tu alrededor cuando de repente empiezas a actuar de una manera más responsable a nivel emocional. Bueno, mi gente linda, creo que con eso llegamos al final de nuestro programa. Nuevamente un programa disfrutado, amado y que hacemos con muchísimo, muchísimo cariño y gusto para todos y todas ustedes. Esperamos que sea de valor, apóyenos con un like y si creen que este contenido es de valor para alguien más, compártanlo, compártanlo, compártanlo. Y les esperamos en 2 semanas. ¿Te parece, Lauri? Excelente. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron hoy en vivo y nos van a ver por diferido. Realmente nosotras muy satisfechas siempre por su compañía, sus comentarios. Gracias, gracias, gracias por estar presente. Recuerden, nunca es tarde, sigamos aprendiendo, sigamos creciendo, convirtámonos en esas personas que menciona Carla y podemos llamar hasta personas vitamina, ¿verdad? Siempre con el enfoque de tener esas relaciones más sanas que siempre nos va a beneficiar incluso a nosotros mismos, ¿verdad? Así que muchísimas gracias y nos vemos en 15 días. Nos vemos, gente linda, que tengan un excelente fin de semana. Un abrazo y un beso de nuestra parte. Muchísimas bendiciones. Chaito.